Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Qué bueno es estar otra vez con ustedes, preparándonos para ese día especial, el día de nuestra bendición, preparándonos porque el Señor siempre nos prepara para momentos en donde recibiremos su gloria, su gracia, su majestad. Y eso es lo importante, que mantengamos esa relación con Él mientras Él se deje encontrar, ¿cierto? Porque cuando ya esconda su rostro, ya no hay más nada que hacer. Bien, ya nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar lo que tiene que ver con la remisión de ¿quién? Del pueblo de Israel. O sea, la primera salida o el primer éxodo, cuando el pueblo del Señor salieron, después de haber realizado una serie de ceremonias y rituales, después de que Dios hizo sus guerras, sus batallas contra los dioses que tenían en esclavitud al pueblo del Señor. Por eso Dios mismo dice en su palabra que Él es el que nos ayuda a nuestras batallas, porque fíjese que Dios sabe que el problema que nosotros batallamos es con el alma, son con los sentimientos, es con las situaciones entre los unos y los otros, es la misma fe, la misma credibilidad que debemos de estar fortaleciendo en nuestro caminar con el Señor. Por eso es importante que nosotros mantengamos una relación con Dios, que es importante no solamente como analizaba esta parte de la enseñanza que vamos a traer para poder entender lo que ha de venir o lo que se está aproximando, y que seguramente hay muchas cosas que nosotros desconocemos de la segunda venida del Señor. Hay muchas cosas que de pronto no la hemos entendido o que Dios las quiere revelar, pero necesita buscar, necesita que dentro de los que escudriñan, de los que estudian, de los dispuestos, Dios pueda mostrar el secreto, no el secreto porque los secretos solo son de Dios, sino lo que está escondido. Lo que está escondido a través de una palabra, a través de una actitud, a través de una conducta, de personas que el Señor elige para que cumplan la tarea de llevar el mensaje del Señor. Ya nosotros vimos cómo el Señor se cumplió el tiempo de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, todo lo que la Biblia nos habla de lo que hizo el Señor, que fueron las plagas, de lo que fue la cena o la Pascua, la ingesta de panes sin levadura, bueno, todo eso lo que nos habla el Señor
para después permitirle que el pueblo que estaba en esclavitud salieran a la tierra donde el Señor les había prometido. Nosotros también estamos en una batalla, estamos en una lucha emocional. Mi carne batalla todos los días contra mi alma, contra las cosas de Dios. El mundo cada día se está poniendo más difícil, más complicado. Estamos viendo que algunas de las profecías de Daniel 8 se están cumpliendo, que es el carnero que representa a Irán, que representa a toda esa región en donde se han levantado contra el pueblo del Señor. Pero eso se levantará él primero y luego vendrá el cabro, y es un líder europeo donde viene a destruir al carnero y luego viene el anticristo, bueno, y el resto de cosas. Pero todas esas cosas que nos estamos viendo, es importante saber qué es lo que nos habla el Señor, porque mientras se suceden las cosas físicas, nosotros como pueblo de Dios tenemos que prepararnos en la parte espiritual. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nosotros vamos a vencer todas esas cosas que hay en nosotros que nos están impidiendo acercarnos al Señor, que nos están impidiendo que creamos en Dios? Por eso es importante leer la Escritura, es importante leer la palabra, es muy, pero muy importante que las personas, el líder, el predicador, que son de su agrado, que realmente la enseñanza que ustedes están recibiendo a través de los predicadores sea la palabra de Dios. Porque se ha levantado muchísimas mentiras alrededor de la Escritura y esa es una de las profecías, es una de las cosas que la Biblia dice que también nos están anunciando la venida del Señor o nuestra redención. Por eso es importante que cuando escuchemos un predicador, usted discierna lo que dice, su oído tiene que discernir si es de Dios o no es de Dios, ¿ya? Entonces ya nosotros sabemos que en el libro de Job, él nos enseña que hay 6 funciones especiales que cumple mi oído para que yo no sea engañado, porque esa es la herramienta que nos dejó el Señor para que nosotros no seamos engañados cuando se levante lo falso, porque ellos van a hacer milagros, van a traer prosperidad, van a traer paz, van a hacer cosas muy parecidas al Señor, pero que somos nosotros los que en la llenura del Espíritu Santo y en el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a identificar si es o no es del Señor. Entonces recuerde que una sola actitud, una sola conducta, una sola palabra, es lo que nos va a identificar, ¿es de Dios o no es de Dios? Para ello es importante leer la palabra de Dios. Para ello es importante escudriñar la palabra para que nosotros escuchemos la sana doctrina. La sana doctrina me la da a mí la Escritura. Por eso es importante, hermano. Vamos a trabajar entonces. Mire algo interesante y es que Dios sacó a un pueblo de Egipto después de haber batallado, de haber extendido su brazo para sacar al pueblo de Egipto, sacarlo de la esclavitud, o como él mismo dice en la palabra, quitar la piedra de la esclavitud que no los dejaba caminar, que no los dejaba acercarse al Señor, porque ellos estaban en una región donde había muchos dioses, en donde había una cultura, y ellos se fueron como involucrando, fueron participando, y el Señor no quiere que nosotros nos contaminemos con idolatrías, ni con costumbres de hombres, ni con mandamientos de hombres, sino que nos asignemos a lo que dice la Escritura, ¿ya? Eso es lo que el Señor habla. Ahora, fíjense que el pueblo del Señor salió. Cuando pasaron el Mar Rojo, ellos recibieron el bautismo. Eso lo dice Pablo en la carta a los Corintios.
Dice que todos fueron bautizados, todos los que salieron, niños, jóvenes, bueno, todos fueron pasados por agua o por la mitad del Mar Rojo, y ahí ellos ya entraron al desierto, ya entraron a un proceso donde el Señor iba a empezarle a mostrar a través de las necesidades que de pronto nos llevan a nosotros a sacar el verdadero hombre o lo viejo, la costumbre, el afán, el miedo, la angustia. O sea, ¿cuál de los dos quiere que el Señor empecemos nosotros a mirar? Si es el viejo hombre, que son las enseñanzas falsas, que son las doctrinas que no tienen nada que ver con el Señor, o nosotros estamos alimentándonos con la palabra fiel y verdadera que dejó Jesús. Entonces, eso es importante. Ahora, fíjense que ellos llegaron al desierto y debido a qué, a su idolatría, debido a su rebelión, debido a todas esas cosas, todo ese pueblo, nadie entró a la tierra prometida. Entonces uno empieza a pensar, Señor, ¿y entonces qué diremos nosotros? ¿Será que nosotros sí vamos porque ellos ni la vieron ni entraron? Y el Señor Jesús es muy claro cuando le da la enseñanza a Nicodemo. Es importante nacer de nuevo, nacer de agua para que yo pueda ver, nacer del Espíritu para que yo pueda entrar al reino venidero. Eso es importante que nosotros tengamos. Fíjense que esa cantidad de personas que salieron de Egipto no entraron sino 2. Ni siquiera los 2 líderes que fueron puestos por Dios para guiarlos no entraron. Murió Moisés en el monte Hor y murió Aarón en el monte Hor y Moisés en el monte de Moab. Allá quedaron después de que el Señor le dijo, ¿sabe qué? Mire, de lejitos, porque usted no me honró, usted no me glorificó delante del pueblo, usted no testificó de lo que yo le estaba diciendo. Sin embargo, yo le respaldo porque usted es mi líder, pero a la salida nos vemos, como decían los amiguitos en el colegio, ¿no? Espere que salga la salida y allá a la salida nos encontramos y allá se agarraban a pelear. Entonces, es igual. Ahora, vamos a mirar el bonito proceso de la segunda generación que entraron a la tierra prometida. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Quiénes fueron los elegidos para guiar al pueblo del Señor para que entrara a la tierra prometida y empezaran a través de las guerras, de las luchas, de las batallas, a pelear contra los 7 reyes que tuvieron que pelear? ¿Para qué? Para ir tomando posesión de la tierra que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que esa tierra era de ellos. Hoy en día todavía siguen peleando por ese territorio que Dios se lo entregó a Abraham, que Dios le entregó la tierra a Abraham, y todavía siguen discutiendo. Como yo le decía a alguien, yo le decía, ¿por qué pelean los hermanos? Si es que ellos los 2 son hermanos, ¿ya? Pero siempre se pelea es el poder, se pelea es la posición, se pelea es el estar en una posición de autoridad para mandar y para que me rindan pleitesía, para que me rindan culto, para que yo me engrandezca, para que yo me rindan o me den o yo sea la persona importante. Ese es el problema que tenemos nosotros con el orgullo, que queremos que Dios me dé cosas, pero porque yo quiero tener una autoridad, yo quiero que los vecinos vean que yo tengo, yo quiero que mi familia vea que yo soy, yo quiero, o sea, pero ¿qué es lo que quiere el Señor realmente con nosotros? ¿Ya? Porque el Señor quiere que seamos humildes y sencillos. ¿De qué nos sirve, hermano? Si no miremos a los hermanos de Estados Unidos con ese tornado que se llevó todo su trabajo, todo en un soplido, todo se fue. Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar el Señor,
¿Qué es lo único que cuenta? Que yo me empiece a preparar para cuando el Señor envíe por mí, yo esté lista. Que no me aten, que no tenga cordón umbilical con las cosas materiales, sino que yo ya tenga las maletas en mi puerta y yo esté lista para cuando el Señor envíe por nosotros. Eso es lo único que nos debe interesar. Eso es lo único por lo cual yo tengo que luchar. Es lo único. Cuando uno ve cómo los carritos volaban, cómo rugía esa fuerza de ese viento, cómo, o sea, una destrucción, todo inundado, todo eso, y yo decía, Dios mío, Señor, ayúdenme. Y uno queda como diciendo, Señor, y nosotros estamos aquí en una cama, estamos aquí protegidos, parece que nada nos preocupa, y mira ya esa gente con miedo, con lloro, tuvieron que salir, tuvieron que hacer un montón de cosas, y realmente, ¿qué es lo que nos debe interesar? Estar bien con Dios. Es lo único que el Señor nos manda y nos demanda, es estar con Él, en paz con Él, porque cualquiera que sea el momento, la forma, la manera como Él mande por nosotros, estamos listos. ¿Listo? Bien. Bueno, estamos hablando de lo que es la remisión y vamos a mirar qué es lo que el Señor le dijo a estos dos escogidos para hacer la remisión de la nueva generación. Recuerde que el Señor siempre está, no quiere que su palabra desaparezca, no quiere, como leía la hermana en la lectura, que su palabra esté vacía. Y eso que ella leyó, eso se lo dijo el Señor a Moisés. Mi palabra no es vacía, mi palabra hace un trabajo, le dijo el Señor a Moisés. Y por eso el Señor nos está diciendo que tenemos que conocer la palabra. Y aquí el Señor nos está dando una instrucción de cómo, ya sabemos que ellos recibieron remisión, y la remisión es que Dios le perdonó sus pecados. Porque cuando vino el Señor vino a hacer remisión por todos aquellos que murieron con la esperanza de la resurrección y que en cualquier momento tuvieron la oportunidad de decirle al Señor, perdóneme mis pecados. Perdóneme si hice algo inadecuado, si Dios le dio la oportunidad, porque nosotros no sabemos de qué forma ni de qué manera nos vamos a morir. Solo estar siempre en paz con el Señor y haciendo las cosas correctas para podernos ir con el Señor. Ahora, vámonos, dice, la remisión es la escogencia de una persona o un animal para la realización de una tarea de parte de Dios. La remisión es cubrir, tapar, borrar, eliminar, sacar fuera y alejarnos de. En la primera remisión, en la primera salida del pueblo, Dios eligió a Moisés, que representa la ley y los mandamientos, y escogió a Aarón como la parte sacerdotal, el que hacía los rituales, el que hacía todas las cosas, y aún era el único que podía entrar cada año al lugar santísimo. ¿Para qué? Para hacer expiación por los pecados de él y por los pecados de todo el pueblo. Ahora, dice que el remitido consiste en cubrir los pecados. Recuerde cuando David cometió su pecado y que el Señor le mandó al profeta Natán y que le dijo que el Señor, porque la inquietud de David, la preocupación de David era que él había cometido unas infracciones contra las normas del Señor, y eso lo estaba él agobiando, lo estaba entristeciendo, porque según más o menos él no se arrepintió, él esperó un tiempo. Cuando ya se vio que el pueblo, que su vida espiritual, que ya él no sentía lo mismo con el Señor, que ya no tenía como ese vínculo con el Padre, es cuando él ya dice, examíname, oh Dios, y mira qué hay dentro de mí. Perdóname, no quites su Santo Espíritu de mí, porque él estaba ya como pensando en qué condiciones estaba él. Por eso nosotros no podemos demorarnos en pedirle perdón al Señor, ponernos en paz con el Señor,
cuando hemos cometido una infracción, cuando hemos fallado en algo, solicitar el favor del Señor, el perdón, ¿para qué? Para que sea borrado ese pecado. Dice que el remitido, entonces el Señor, Natán le dice, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Fíjese que si no hay remisión, no hay perdón. Si no hay remisión, no hay vida eterna. Por eso esta festividad, esta fiesta del séptimo mes, el Señor da el tiempo del ayuno, da el tiempo, ¿para qué? Para que nosotros le pidamos perdón al Señor, para que toda la humanidad se ponga en paz. ¿Por qué? Porque seguramente después del día de la expiación, en cualquier momento puede venir la redención del Señor. Fíjese que Él siempre está dando la oportunidad al hombre, siempre le está dando la oportunidad a nosotros. Para Él no es desconocimiento que nosotros faltamos, porque Él sabe que somos carne, Él sabe que estamos luchando, Él sabe que estamos tratando de sostenernos, de mantenernos. Otra cosa es que usted, el pecado ya forme parte de su vida. Otra cosa es que usted ya está tan deleite en su pecado, eso es otra cosa diferente, pero eso ya lo condenará. ¿Por qué? Porque el Señor sabe y usted sabe que usted está en pecado. Entonces, por eso es importante estar en sintonía con el Señor. ¿Para qué? Para que el miedo que tenía David era que su nombre fuera borrado del libro de la vida, porque él mismo lo dice. En su angustia, en su afán, en su arrepentimiento, dice, no me borres del libro de la vida, perdóneme. Y eso es lo que dice, no morirás. Por eso se lo manda a decir con el profeta. Es muy importante la función a quien el Señor le da una palabra, le da una visión, le da un sueño para que traiga un mensaje para alguien que está haciendo lo incorrecto, para que esa alma sea puesta otra vez en dirección al Señor. Ahora, fíjese que el Señor aquí ya nos da una forma, o cómo esta segunda generación, que es la generación de Josué y Caleb, son los dos elegidos, los dos escogidos. ¿Para qué? Para entrar al pueblo de Dios, a la tierra que fluye leche y miel. Recuerde que el Señor siempre trabaja en equipo. Dos, siempre el Señor nos va a poner al lado una persona que me ayude, que me apoye, que me ayude a crecer, que me ayude a acercarme a Dios, que me ayude a alejarme del mal camino, que me ayude a mantener una relación con el Señor. Igualmente yo tengo que hacer lo mismo con la persona que está a mi lado. ¿Ya? ¿De qué? De apoyar, de ayudar, de mantener en oración. ¿Para qué? Para que esa persona también me sirva de soporte, de apoyo en un momento determinado. Ahora, fíjese que vámonos por favor a Josué. Bueno, voy a leer aquí esto y después vamos a Josué. Deuteronomio 31:6. Fíjese que siempre el Señor, que conoce nuestra debilidad, que conoce nuestra problemática, que conoce nuestras situaciones, que conoce la condición que tiene mi alma. Entonces, como nosotros somos fáciles, ¿para qué? Para desanimarnos, nos dejamos coger de la pereza, dejamos que el alma sea la que gobierne mi vida. Entonces yo ya no quiero nada con el Señor, ya no quiero leer la palabra, ya no quiero venir a buscar de Dios, ya no quiero esto. ¿Por qué? Porque hay una incredulidad, porque viví un proceso, porque pasé. Entonces nosotros nos vamos al piso. Entonces, por eso siempre nosotros vamos a encontrar que el Señor siempre nos está dando palabras de ánimo, palabras de fortaleza. ¿Para qué? Para poder soportar la situación que se está viviendo, para poder soportar el momento que nos puede llevar a tambalear por un proceso, por una vivencia o una circunstancia. Dice Deuteronomio 31:6, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Recuerde que aquí el Señor está diciendo que Él es el que me va a ayudar ¿en qué? En mi batalla física. No, porque muchas veces mis enfermedades físicas provienen de un problema almático, proviene de una situación sin arreglar.
proviene de algo que yo no perdoné, proviene de una vivencia, proviene de un pecado inconfeso y que no lo quiero decir. ¿Por qué? Porque está en juego mi matrimonio, está en juego lo que sea, pero el Señor, hasta cuando no saquemos esa situación, seguramente no vamos a tener libertad, seguramente no vamos a tener sanidad, porque yo voy a seguir anclada en esa, me quiero esconder de una cosa cuando el Señor dice, sáquela, ya no hay más nada que hacer. Hágale. ¿Por qué? Porque seguro esa situación es la que está trayendo caos a mi vida en mi parte del cuerpo, porque el cuerpo tiene que somatizar esa presión, ese temor, ese miedo, esa angustia de que me descubran, de que, y ahora yo qué hago, no, ya si el Señor me perdonó, porque uno también no tiene esa acción. Por eso el Señor dice que Él, en medio de una situación que pueda producir miedo, temor, angustia, ¿qué dice el Señor? Yo soy su batallador, yo soy su escudo, no se afane, no morirás, ya, no moriremos, porque la tarea del Señor es que nosotros podamos llegar al plan y al propósito completo que el Señor se ha trazado con cada uno de nosotros. Entonces, por eso tenemos batallas, todos los días batallamos. Batallamos para podernos levantar. Ay, si hoy fuera viernes y llegó el viernes y el sábado y usted de todas maneras madrugó. Ay, no, yo quisiera dormir. Ay, que mejor quisiera que fuera de día, como decía Job, ¿cierto? Job decía, era de noche y quería que fuera de día. Era de día y quería que fuera de noche, por la angustia, por las situaciones que se viven y que uno quisiera porque espera dormir, pero le da a uno miedo de dormir porque uno no sabe si se va a despertar. Entonces es un problema almático, es una situación que nosotros vivimos, pero que el Señor, ¿qué le está diciendo? Yo quiero batallar esa situación. No tenga miedo, no tenga temor, no tenga angustia. Yo estoy con usted. Yo voy a batallar, yo voy a pelear contra ese adversario, contra ese maleante, con esa maldad. Yo soy el que voy a pelear por ti. ¿Qué tienes que hacer? Crea en mí. Crea en mí, crea en mi palabra. Haga lo que lo que la Biblia dice. Lea su palabra. La voluntad de Dios se cumplirá en el cielo y en la tierra en el tiempo que Dios lo tiene establecido. El sol no sale antes de que yo me voy al banco a las 7 porque abren a las 8. No, y si no le van a abrir a usted a las 7 y van a abrir a las 8. Pero es que quiero ser el primero y cuando abren el banco usted terminó siendo la 15. ¿Por qué? Porque otros salieron corriendo. Así somos, hermano. ¿Ya? Entonces el Señor quiere que nosotros nos quitemos todas esas angustias y que le dejemos en las manos del Señor todas las cosas. Por eso Él dice, esfuércese. Ahora, en 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué estamos batallando ahorita? Estamos batallando una situación cada uno de nosotros, ¿cierto? Una situación en la empresa, una situación en mi casa, una situación con mi vida, una situación. Estamos batallando con algo. Tenemos una situación almática, entonces ¿yo qué? Yo le dejo eso al Señor, porque Él me dijo, no tengas miedo, cobre ánimo. ¿Qué quiere decir cobre ánimo? Párese firme sobre sus pies, ponga su mente en lo que dice mi palabra. Y déjeme que yo actúo, déjeme que yo soy el que voy a hacer, porque Él es el que hizo las obras maravillosas. De Él habla la tierra y la tierra obedece a la voz de su palabra. Dice Deuteronomio 31:10, dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, fíjese que la última remisión es la de nosotros. Ya el Señor hizo toda la tarea, pero nosotros, el Señor nos cubrió nuestro pecado, pero resulta que hay cosas que nosotros hacemos. Recuerda que yo les enseñé que una cosa es la ofrenda, una cosa es el pecado y otra cosa es la culpa. Y nosotros estamos viviendo lo que es la culpa, es decir, conozco que lo que estoy haciendo es pecado y sin embargo yo lo sigo practicando. Eso es lo que se llama culpa, es decir, yo sé, yo lo sigo practicando y yo lo sigo haciendo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere
que nosotros nos pongamos en paz con el Señor. Ya los pecados de ignorancia, ya los pecados pasados, ya los perdonó el Señor, y a nuestra generación y a nuestros padres que tenían una fe errada y depositada y que le enseñaron mal, ahora el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero de aquí en adelante nosotros sí conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros sí sabemos. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, fíjese que Josué, ahora sí entremos a mirar cómo es la remisión de la generación segunda que salió de Egipto. Que se dio fue en el desierto, no que salió, sino que nacieron en el desierto. Dice que el Señor utilizó 40 años, ¿para qué? Para que toda esa generación, esos 3 millones de personas que salieron, murieran en el desierto. Y ahora el Señor dice, ahora hay una nueva generación. Como ellos no saben, entonces le voy a enseñar al líder para que el líder le enseñe al pueblo, para que el pueblo practique lo que yo quiero. Porque ellos son los que iban a tomar posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham. Eso es. A nosotros el Señor nos prometió una tierra. El Señor nos dio una heredad. El Señor nos ha prometido que los pacificadores para ellos es la tierra. Nosotros, de los salvos, de los que pasamos la prueba con el Señor, la tierra es nuestra, hermano. Pero hay alguien que está luchando y batallando. Allá está el pueblo de Israel batallando sus guerras, sus batallas, y nosotros estamos aquí en la parte espiritual, ¿ya? Porque ellos, como no creyeron en el Mesías y le están esperando, pues allá ellos están en su lucha y en su batalla. Ahora nosotros sí creímos en el Mesías, sí creemos en su obra, sí creemos en su obra redentora. Ahora lo que hay que empezar a estudiar es cuáles fueron las instrucciones que dejó Jesús para nosotros prepararnos para su segunda venida. El Padre dio instrucciones ¿a quién? A Moisés, a Josué, a David. ¿Para qué? Para que se preparara toda esa generación para la venida del Señor. Pero como los líderes espirituales, como los levitas, como las personas que tenían la tarea de enseñar la parte de la venida del Mesías, no lo enseñaron, por eso no creyeron en Jesús. Porque dice, vino a ellos no le recibieron porque no lo conocían. Porque conocían era ¿qué? Las tradiciones de los hombres, los mandatos de los fariseos, las enseñanzas de los saduceos y de todo lo que no era lo que el Señor había mandado a enseñar. Y ese es el problema que nosotros estamos viviendo actualmente. Hay muchas enseñanzas que no son de lo que dice la Escritura. Y eso es lo que les decía yo ahorita a los hermanos, diciéndoles que nosotros a veces leemos la palabra de Dios, pero no la leemos con comprensión. No la entendemos, no la comprendemos. Y por eso se nos hace fácil creer en Pepito, Menganito, en el Cepecito, pero no lo que me dice la Escritura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahorita se está dando muchísimo la palabra leudada. Mucha levadura tiene la palabra del Señor. Muchos predicadores hablando cosas que no son bíblicas. Muchas, ¿por qué? Porque no se han sentado a estudiar la palabra del Señor. No nos hemos sentado a decir qué fue lo que dejó dicho Jesús, porque es que Jesús dejó dicho profecías de que tenían que cumplirse para avisarnos a nosotros que Él vendría por segunda vez. Él dejó dicho que era lo que teníamos nosotros que hacer, esta generación, como dice el Señor en su palabra. Y nos toca saber qué fue lo que dejó dicho Jesús. ¿En dónde está escrito? En las parábolas, en las profecías, algunas de Daniel, de Isaías, que todavía no se han cumplido. Hay que mirar cómo es que se tiene que cumplir esa profecía para que cuando venga el Señor, nosotros sí sepamos que Él viene por nosotros. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que empezar a mirar, y yo decía, vamos a analizar cómo fue el proceso de la redención. Ya supimos el primer éxodo, ahora vamos a mirar cómo el Señor hizo para esta generación y cómo el Señor hizo o hará
para nosotros que somos los que vamos a salir. Para eso es lo que nos enseña el Señor. Pero debemos de tener una base porque el protocolo es el mismo. Siempre es el mismo protocolo. Dios no cambia el proceso. Así como el diablo no cambia la forma de cómo engañarnos, que es la mentira. Y usted come cuento y usted le cree al vecino, al otro, y que lo dice en las redes, porque es que lo dijo Pepito y se llenó las redes de puras mentiras y terminó el mundo creyendo en una falsedad. Y la Biblia me dice otro tipo de cosas. Por eso es importante, hermano. Es importante a quién ustedes están escuchando. Si ustedes escuchan a alguien, dígale, Señor, permítame discernir, permítame distinguir, permítame sopesar, permítame probar que lo que me está diciendo ese predicador que me gusta escucharlo, llámese como se llame, que realmente me está diciendo lo que está en la palabra. No que me digan que es que Dios le va a dar casa acá a Rebeca, porque eso no es verdad. ¿Para qué me va a dar una casa si yo me voy? Mejor yo quiero la morada que Él dice que tiene. Esa es la que yo le estoy apuntando al Señor. ¿De qué me sirve, hermano? Si al final yo no he visto ningún funeral con trasteo. Solo allá cuando aquel se robó las cosas que abrió la tierra y se comió con las vacas, con todo, hasta con su familia, se lo comió la tierra. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos es con las obras que nosotros hicimos para el Señor, con el testimonio que dimos delante de los ojos de los demás y delante de los ojos del Señor. Bien, Josué 1:2. Vamos a trabajar aquí y vamos a colocar esta parte para que usted empiece a mirar cómo el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Josué 1:2. Dice la palabra: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjense que ya aquí el Señor, ¿qué le dice? Todos estaban preocupados, todos estaban, y ahora se murió el líder, ¿y para dónde agarramos? ¿Qué hacemos? Pero Dios siempre Dios pone al pie de un líder una persona que aprenda, una persona que le sirva a Dios, una persona que se identifique con las cosas de Dios, para que cuando el proceso de esa persona, que es morir, pueda hacerlo y el otro pueda continuar con el legado, con la enseñanza de la Escritura y la palabra de Dios. Por eso el Señor, ¿qué le dice a Josué? Venga, Josué. Resulta que Moisés ya se murió, porque Moisés terminó de dar el mensaje, terminó de dar las instrucciones, le entregó el libro de instrucciones a Josué, le dijo, mire Josué, esto es lo que usted tiene que poner por obra, esto es lo que usted tiene que enseñar, esto es lo que usted tiene que cumplir. Ahí están los levitas, aquí está lo que el Señor manda hacer y usted tiene que estar direccionando al pueblo. Por eso nosotros los predicadores, los que estamos dirigiendo un pueblo, nos toca leer la Biblia, hermano. Nos toca leer la Escritura, nos toca escudriñar la palabra de Dios para poder saber cómo guiamos a un pueblo en esta generación perversa. En esta generación en donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, y que el pueblo de Dios le gusta más lo malo que lo bueno. Eso es el problema que tenemos nosotros. Y por eso el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora usted es el elegido. Usted es el escogido. ¿Qué le dice? Levántese, ¿estaba dormido? No, simplemente le dice póngase sobre sus pies. Aquí usted es el escogido porque usted no le perdía pie y pisada a Moisés. Siempre él estaba con Moisés, no podía subir a la montaña, pero él lo estaba esperando abajo. Lo seguía, veía, daba opinión, estaba con él, tenía una relación con el Señor. Por eso el Señor lo eligió, porque en el corazón de él había esa disposición para Dios. Y es lo que Dios está buscando, corazones dispuestos para él. Corazones que van a ser llenos de la Escritura, de la palabra de Dios, para que usted vaya y evangelice los que están allá afuera. Evangelice su casa, evangelice los que están allá afuera, que diga, Señor, hoy me voy a ir al parque, así como hace Chío y hace
Leticia se van al parque, dice, usted también, creo que usted también por ahí a veces sale al parque, a los que cuidan el perro, ella le habla la palabra, ¿ya? Entonces, a Emanuelito también, todos cumplimos, pero tenemos que buscar cómo evangelizo. No es que eso, el que yo llevo el mensaje, son ascuas que se amontonan sobre mí. Son bendiciones que Dios me va a dar y me va a cubrir a mí multitud de pecados, porque yo estoy llevando el evangelio, porque estoy cumpliendo con la palabra de Dios. Porque es una orden del Señor, ir y predicar a todas las naciones de la tierra, dice el Señor. Ahora, dice, y pasa este Jordán. Fíjense que Moisés pasó fue el Mar Rojo. Ahora aquí vamos a analizar que uno de los actos que hizo el Señor, que le dijo a Josué que hiciera, tiene que ver con Apocalipsis. Porque es que el Señor desde el principio dejó establecido lo que iba a pasar al final. Aquí lo dejó con cosas físicas, pero allá se tiene que cumplir en lo espiritual. Por eso tenemos que saberlo, por eso tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque la Escritura me lo habla. Si yo leo la palabra, si yo leo la Escritura, entonces yo encuentro cosas, por decir algo, y lo estoy buscando esta mañana, en una parte de la Escritura dice que, ¿qué significan los vestidos? ¿Qué significa el vestido para Dios? Y yo decía, ¿el vestido qué significa? Y la Escritura dice que el vestido es la luz. Y la luz es la presencia de Jesús en nosotros. Y eso lo dice la Escritura. El vestido tuyo es la luz de Dios en nosotros. Ese es el vestido, dice la palabra. Yo no lo encontré, me puse a buscarlo en dónde es, porque como estoy leyendo la Biblia, ya terminé una, entonces ya estoy buscando la otra para empezar a leer otra Biblia, porque esta ya la voy terminando, ¿ya? Pero aquí lo que me dice el Señor, o lo que me enseña la palabra, ¿qué fue lo que le cambió al Señor cuando vino la transfiguración? ¿No fue el vestido? Y dice que el resplandor, es decir, la luz. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted sea la luz del Señor. Que su cara tenga luz, que su vida tenga luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Mi caminar con el Señor, mi obrar con el Señor, tiene que ver, pero todo está escrito en la Biblia, hermano. Por eso es importante leerla, es importante conocer cada cosa que está escrita en la palabra. Bien, ahora, dice el Señor, el inicio de la remisión de la segunda generación de Israel. Primero, recuerde que antes de que el Señor, cuando el Señor va a hacer el inicio de la remisión y de la redención, Él dice que Él elige 2 personas. Cuando sacó, vuelvo y le repito, a Israel de Egipto, de su esclavitud, nombró a Moisés y a Aarón. Moisés representa la ley y Aarón representa los rituales. Ahora, aquí ya el Señor nos da otra cosa. Dice la elección de los líderes. ¿Quiénes los líderes? Josué y Caleb. ¿Por qué el Señor los eligió a ellos los 2? ¿Por qué no eligió? Porque uno es de la tribu de Judá y el otro no recuerdo de cuál tribu es. Creo que es la tribu de Dan. Si no estoy mal, Caleb como que es de la tribu de Dan. Josué es de la tribu de Judá. Fíjese que siempre el Señor mantiene su línea, su protocolo. Él no lo piensa cambiar. Desde el principio Él dijo, esto es lo que voy a hacer, y aunque pase esta generación, vuelvo y hago el protocolo con lo mismo y le pongo lo que ha avanzado en esa generación. Dice con Josué y Caleb, dice, ¿por qué el Señor los eligió a ellos los 2? Porque fueron los únicos que trajeron buenas nuevas. Fueron los únicos que le dijeron, aunque sean grandes, nosotros podemos devorarlo, nosotros podemos poner, nosotros podemos derribarlo. Ahora, hace rato leí qué significa, quiénes eran los gigantes, que a quiénes se llamaban gigantes, no todo lo que se habla ya. La Biblia me dice que él eran los gigantes. La Biblia dice que los gigantes eran hombres de gran estatura, que medían más o menos como 4 metros. Eso lo dice la Escritura.
y no que vienen los extraterrestres con la cabeza así, con la cabeza, o sea, eso es pura fantasía, porque el hombre, hasta los mismos pastores se han metido en eso de los extraterrestres, sino que, ¿por qué? Porque no leen la escritura. Pero el mismo Señor define quiénes son los gigantes y dice quiénes son y por qué se llaman gigantes, lo dice la palabra de Dios. Entonces, como nosotros no leemos con comprensión, por eso le digo, lea con comprensión de lectura, para que usted entienda qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Como ellos los dos fueron los dos únicos que trajeron las buenas noticias, entonces por eso el Señor dice, ellos son hombres que vienen a traer ánimo, que vienen a traer desafío, que vinieron a traer un reto, que no les interesaba que viera a los hijos de Aná, que eran los más altos, que eran hombres de gran estatura, dice el Señor en su palabra, que su cama medía 3 metros y que en cada dedo tenían 6 dedos aquí, 6 dedos en los pies. Por eso se llamaban gigantes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel son enanoskis, son de mi estatura, de 1,60 no pasan, son bajitos los judíos. ¿Ya? No son hombres de gran estatura como los vikingos o como los turcos, como los árabes, que son hombres grandes y fortachos. No, ellos son peques, como nosotros somos pequeños, pero tenemos la fuerza y la voluntad del Señor. Por eso dice que fueron los que trajeron buenas noticias a Moisés de la tierra que Dios había prometido, de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, a ellos no les interesó, bueno, trajeron las uvas, ¿y eso de qué? ¿No les sirvió todo eso que trajeron para servir? Uy, qué bueno. No, pero es que los otros, porque una cosa es cuando usted habla con una persona que está en el mundo y otra cosa muy distinta cuando hablamos con una persona que camina con el Señor. La percepción de las cosas es diferente. Por eso el Señor dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero si yo soy sabio y me pongo a andar con una persona que está en el mundo, con una persona, yo voy a terminar aprendiendo sus costumbres, dice el Señor. Dice el Señor que si yo siendo sabio me hago al pie de una persona iracunda, mal hablada, dice, yo aprendo sus costumbres y aprendo su mal hablar. Lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante, usted mira con quién usted habla, de qué usted habla. Si le gusta el chisme, ¿qué hace allá con la vecina que le gusta chismear y que tiene una conducta inapropiada? ¿Qué hacemos ahí? También oremos para que con mi conducta y mi proceder, la persona pueda venir a mirar qué tan bonito vivimos nosotros los que estamos con el Señor. Bien. Segundo, dice, lo primero es la elección de estos dos líderes, ¿cierto? De Caleb y Josué. Segundo, son las palabras de aliento que Dios le dará a los líderes cuando deben ir al frente de una responsabilidad para con Dios. Si usted fue llamado a una tarea, ya sea líder de ayuno, de vigilia, de los devocionales, de la alabanza, Dios siempre le va a dar palabras de ánimo, porque habrá momentos en que usted va a buscar a alguien y ese alguien no quiere, ese alguien no está dispuesto. Ese alguien no quiere meterse con el Señor porque no quiere la responsabilidad de Dios. Entonces dice, nos desanimamos, nos duele el corazón cuando nos dicen que no, porque uno quiere, porque a través de esas responsabilidades que nos dan es lo que nos permite a nosotros crecer. Es lo que me permite a mí crecer y mantener un conocimiento, y ese conocimiento es lo que me va a llevar a mí a crecer en el Señor. Y yo le decía ahorita a los hermanos que, y Chío me dijo que yo ya había dicho eso, pero hay cosas que uno como que se le pierde, porque una cosa, uno está acá, pero cuando uno se baja de acá, como que las cosas ya se baja uno de allá del curvito del Señor. Y uno no sabe muchas veces ni qué fue lo que habló, ni qué fue lo que dijo. Pero yo les decía aquí a los hermanos que, ¿qué significa la palabra levadura? ¿Qué significa la palabra levadura? Entonces, uno dice, no, la levadura es buena. Yo les pregunto, ¿la levadura es buena? Ahora, si la levadura es mala, ¿por qué se la echan al pan? ¿Por qué se la echan a las galletas? ¿Cierto? Pero al final queda bonito, ¿sí o no? Aunque sea de soplado y sea viento raspado, pero el producto queda.
Ahora, no es tanto la levadura física. El Señor no se refiere a eso. El Señor no se refiere a que usted le eche levadura a sus galletas, a sus ponqués y a todo lo que quiera crecer. La palabra del Señor y el mismo Jesús nos enseña que la levadura significa enseñanza. La palabra levadura significa enseñanza o doctrina. Entonces, ¿qué enseñanza usted está recibiendo? La que me da el hombre pagano, que yo me estoy creciendo en mentira, en falsedad, en malicia y en lo que no es de Dios. O yo estoy recibiendo la enseñanza de mi Padre que me da crecimiento, conocimiento y cercanía con Dios. ¿A cuál de los dos? ¿Qué tipo de levadura yo quiero? ¿La que me da el diablo o la que me da la verdad que es Dios? Usted elige. ¿Sí me va a entender? O sea, el Señor no habla, porque eso lo dice el Señor, cuídese de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídese de la levadura de los saduceos, que es que no creen en la resurrección. Cuídese en la levadura de Herodes, que tiene que ver con la hipocresía, porque él era judío y una vez estaba con los judíos y otra vez estaba con los griegos. Él participó en la muerte de Juan el Bautista y participó en la muerte del Señor. Cuídese de él, cuídese de las enseñanzas de ellos. No crean lo que dicen los fariseos, porque ellos enseñan mandamientos de hombre, no lo que el Señor nos mandó a decir. Y por eso el Señor dice, cuídese de su doctrina, no que usted no le eche ese soplado al pan. No, aquí lo que el Señor está diciendo es, tenga cuidado a quién usted está escuchando. Porque si ese predicador o ese maestro, ese enseñador está diciendo cosas que no son del Señor, usted está recibiendo una levadura de malicia, de maldad, y va a crecer, sí, pero en la mentira. Y va a ser opositor de las cosas de Dios. ¿Sí me hago entender? Pero si yo recibo el mensaje, la doctrina, la enseñanza de su palabra del Señor, yo voy a crecer. ¿En qué? En verdad, y la otra palabrita que me olvida, y sinceridad. Y con la verdad y la sinceridad yo crezco, y dice el Señor en Juan 17:17, dice, porque su palabra es verdad. Su palabra es verdad y nosotros necesitamos de la verdad. O sea, si yo leo la escritura, yo escucho a una persona que me habla la escritura, esa persona me va a dar un crecimiento. Esa persona me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a tener el conocimiento de lo que dice la escritura. Entonces, elija qué tipo de levadura quiere echarle a su pan, a su harina, a la tierra que el Señor nos está dando. ¿Sí me voy a entender? Entonces, fíjense qué tan importante es. Destápese los oídos, no solamente es para colgarnos las pelotitas estas, los adornitos, sino para que discernamos la palabra de Dios. ¿A quién está escuchando? Porque si la palabra de mentira me está llevando, en vez de crecer, yo sigo en pleito, en disensión, no me sirve esa enseñanza que me está dando ese predicador. No me sirve esa amistad. Pero si yo oigo la palabra del Señor y yo cambio conductas, actitudes, posturas, y yo creo en el Señor, entonces yo estoy con la buena levadura, con la palabra, con la sinceridad, con la verdad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso ahorita hay mucha falsedad, hay mucha levadura, y el pan del Señor está leudado. Dice la escritura, y creo que es en Gálatas, dice un poco de levadura leuda todo. Si yo digo algo, le anexo o le quito algo que no dice la escritura, usted ya leudó la palabra de Dios. Es un hereje, un falso y un mentiroso. Y nosotros somos muy dados a coger lo que nos sirve. Entonces, elijamos bien. Yo no estoy diciendo que no lo escuche, porque hay buenos predicadores, hay buenas enseñanzas. O hagamos lo que dice Pablo, escoja lo bueno y deseche lo malo. Eso es lo que nos enseña la escritura. Bien, por eso el Señor nos está dando aliento a nosotros los líderes. Independiente que de pronto no recibamos los frutos que nosotros esperamos. Pero
Si por aquí no se da, pues Dios traerá a otra persona para que sí lo haga. ¿Y quién recibe el favor? La persona. ¿Por qué dejamos de cumplirle al Señor? Porque no me alcanza. Entonces, ¿dónde está su fe? Cuando nosotros dejamos de cumplirle al Señor el compromiso, que sea la ofrenda, el diezmo, porque es que no me alcanza, entonces, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro caminar con el Señor? Si el Señor dice que Él va a traer prosperidad, porque eso es una bendición. Entonces yo dejo de cumplir, ¿por qué? Porque es que no me alcanza, porque entonces el diablo que dice, ¿quién le llenó a usted la cabeza de lo que no es de Dios? Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando yo dejo de hacer lo bueno, entonces, y empiezo a hacer lo malo, ¿qué dice el Señor? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estás en pecado. Y si viniera el Señor, pues se va a quedar, bueno, de pronto será, Señor, Josué 1:5. Y aquí mire esto que el Señor dice que nos va a ayudar a todos nosotros que estamos en una batalla, que estamos en una lucha, que estamos en una confrontación. Dice Josué 1:5. Nadie, escuche bien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjese que esto mismo nos ha dicho el Señor en toda la creación, en todos los tiempos. Jesús lo dijo cuando iba a subir al cielo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, no porque el mundo se vaya a acabar, sino hasta el momento en que nosotros nos vayamos a la presencia del Señor, Él estará con nosotros. Por eso aquí el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente. Cuando me puse a estudiar, porque me llamó la atención esa palabra, esa frase que da el Señor. Porque fíjense que siempre el Señor nos tiene que animar. Siempre el Señor nos tiene que motivar. Siempre el Señor nos tiene que estar dándonos cuerda porque se le acabó al muñeco de cuerda la cuerdita y quedó tieso y paralizado. Siempre el Señor nos tiene que mandar a aquel que nos anima, aquel que, ay, me llegó un regalo, no lo esperaba y eso, ay, Señor, qué bueno que me llegó esta bendición. Entonces, ¿el Señor qué hace? Anima mi alma para que yo diga, continúo con el Señor. ¿Ya? Eso es lo que dice el Señor, traigo tiempo de refrigerio, está angustiada, está preocupada, está desesperada. Venga, yo soy el que soy y yo soy el que estoy dirigiendo aquí la orquesta. Dice aquí, cuando nosotros hablamos de la palabra Josué, que lo traducen, pero cuando se traduce un nombre del hebreo al español, ese nombre no tiene ninguna traducción. O sea, no tiene ninguna interpretación cuando el nombre se traduce del hebreo al español o al italiano, no tiene ninguna traducción. Los nombres hebreos son los que tienen el mensaje, son los que tienen la interpretación. Por eso se dice mucho que los nombres no tienen traducción. Si allá se llama Yehoshua, bueno, pues hay que decirlo, pero ¿qué hicieron los que interpretaron la Biblia? Lo tradujeron y cuando usted va a mirar, eso no se encuentra en la Biblia porque así no se escribe. Entonces le hemos quitado ¿qué? La interpretación, le hemos quitado lo que realmente significa ese nombre. Ahora, ¿qué significa Josué? Dice el salvado de Dios, pero en el hebreo, ¿ya? El salvado de Dios. El salvado de Dios, es decir, Josué, que es digamos, es como una radiografía o una semejanza de la obra del Señor. Pero fíjese que a Josué el Señor sí le permitió ver y entrar a la tierra prometida. Pero para poder entrar le tocó luchar. Para poder entrar le tocó enfrentar a adversarios. Para poder entrar y ver el reino le tocó someterse a lo que solo Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. No podemos desviarnos de lo que dice la Escritura. Usted no le puede poner, por eso dice Dios, ni una tilde ni una jota le podemos cambiar.
porque todo tiene que hacerse como está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice que Josué, o bueno, el nombre en hebreo, salvado de Dios, que puede ver y entrar y disfrutar de la tierra prometida. Por eso el Señor que le dijo a Nicodemo, hey, tiene que nacer de agua, y eso es el bautismo. ¿Para qué? Para que puedas ver los milagros, las señales, las sanidades, los prodigios y todo lo que nos habla el Señor. 2, tienes que nacer del Espíritu. Y eso se refiere a qué? A mi hombre espiritual que nace una vez, yo soy bautizado y que creo en la obra del Señor, entonces ya viene el Espíritu Santo sobre mí, dentro de mí, y empieza a sacar ese hombre escondido que es la imagen del Señor, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Bien. Ahora, dice el Señor, ¿qué significa la frase nadie podrá hacer frente? ¿Qué quiere decir? Fíjense que aquí el Señor le está diciendo, mira Josué, como Dios sí sabía a todo lo que ellos se tenían que enfrentar, ya ellos habían tenido sus guerras en los tiempos de Aarón, ¿cierto? De Moisés, habían aprendido y Dios estuvo con ellos. Ahora aquí ellos se iban a encontrar a otros enemigos. Ya no eran los que estaban en el desierto, ahora se iban a encontrar los que estaban en la tierra que Dios les había prometido. El cananeo, el hitita, el heveo, el jebuseo y el resto de los feos, ahí se iban a encontrar en la pelea que el Señor le había dicho. Hay que pelear. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice, con paciencia vas a ganar tu alma. Con paciencia. Vamos a ganar ¿qué? Algo que se perdió, algo que todavía nos cuesta trabajo, y es mi alma, que batalla con la carne, mi alma, mis emociones, mis pensamientos, la voluntad que se revela a no obedecer las cosas de Dios. Entonces aquí el Señor está diciendo, vamos con paciencia. Lo que necesito es que usted quiera. Usted quiere pelear, usted quiere ganarle al adversario, usted quiere ganar a esa tristeza, a esa depresión, a esa angustia, a ese afán, a ese miedo, a ese temor. ¿Queremos ganar? Sí. Bueno, vamos a batallar. Parta que yo soy su escudo. Póngase firme sobre sus pies, confíe en la palabra que usted sabe que hay en su corazón y vamos a la guerra. Y vamos a batallar. Y vamos a mirar para que usted, a través de ese ganar, a través de esa respuesta del Señor, usted aprenda a confiar más en el Señor. Porque en la medida en que el Señor responda, en la medida en que el Señor me dé, en la medida en que el Señor haga, mi fe se deposita en Él. Y yo creo en Él y en su justicia. Y dice la palabra del Señor, ¿qué quiere decir? Cuando el Señor le está diciendo, nadie te podrá hacer frente, lo primero que el Señor le está diciendo es un espacio. Yo te voy a entregar una tierra. Yo te voy a entregar un lugar. A cada uno de ustedes yo le voy a entregar un espacio. Pero cada uno de esos espacios, sea para Rubén, sea para Manasés, sea para Efraín, sea para cualquiera de ustedes tienen que luchar. Tienen que batallar. Pero hay algo muy bonito que el Señor le dijo a Josué. Siempre iba Judá adelante, porque Judá representa alabanza. Efraín no se fue solo. Efraín o Rubén o cualquiera de la tribu del Señor, cada uno de ellos, primero iba a Judá y luego decía el Señor, vaya, van a conquistar esa tierra, entonces vaya Judá, vaya Gad y vaya la otra tribu y peleen. ¿Por qué? Porque necesitamos de la ayuda de los demás. Necesitamos del apoyo de los demás. Necesitamos de esa fuerza. Necesitamos de ese valor. Necesitamos saber que no estamos peleando solos. Que vamos en compañía del Señor, pero que delante de nosotros hay alguien peleando por nosotros a través de la oración, a través de que si yo sé que la hermana tiene una necesidad, yo se la puedo suplir, yo lo voy a suplir. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué peleamos solos? ¿Por qué batallamos solos? ¿Sabe por qué? Porque no queremos deberle favores a nadie.
Porque no quiero decirle a Miriam, Miriam, ¿será que usted me puede colaborar con esto? Por el orgullo, la soberbia y la jactancia. Y no queremos pedir ayuda. Por eso aquí el Señor, siempre que iban a la guerra, le decía, vayan a alabanza. Y alabanza representa a Judá. Judá va adelante, porque Judá es el Señor. Es la alabanza, con el cántico, con el amor, con todo lo que dice el Señor, y váyase con los que van a acompañarla a usted a través del canto, a través de la prédica, a través de cualquier cosa que Dios ponga en el corazón para que le ayude a batallar a usted. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta trabajo pedir un favor? ¿Por qué a nosotros nos cuesta trabajo decirle a alguien que nos aporte y que nos ayude? Si es que eso va a ser de bendición para la persona que da, que la persona que apoya, ¿ya? Bien, dice, es un espacio. Ese espacio, lo primero que significa nadie podrá hacerte frente, hace referencia a un espacio, es decir, es una acción por el cual humanos o deidades toman posición de un cierto lugar para un propósito específico. Dios, ¿qué le dijo? La tierra de Canaán. ¿Y qué le dijo? Mira, al occidente está el Mediterráneo, al norte están los montes del Líbano, que es la guerra que se dieron, al oriente está, no recuerdo, y al sur están Egipto y está el resto de enemigos. Esos son los límites, pero usted va a pelear aquí, y ¿qué dice el Señor? Ese es su espacio. Si yo estoy peleando un espacio que algo de mi vida, una situación, un miedo, un temor, una enfermedad, ha ocupado espacio en mi corazón y me tortura la mente, ¿qué dice el Señor? Es una acción. Fíjense que está diciendo que es una acción. Y cuando hablamos de una acción, estamos hablando de un verbo. Estamos hablando de que nos corresponde hacer algo. ¿Para qué? Para que ese territorio que fue ganado por el adversario, que se llama miedo, que se llama pereza, que se llama como se llama, dice el Señor, vamos a sacar a ese enemigo que ha ocupado ese espacio. Vamos a sacar a ese enemigo que le perturba su mente. Vamos a sacar a ese enemigo que ha venido y ha hecho nido en su corazón porque escuchaste lo que no debía escuchar. Y vino el ave e hizo en su corazón un nido. Y las aves, cuando yo escucho lo contrario, son espíritus inmundos. Porque eso lo dice Apocalipsis 18:2. Por eso, tantas cosas que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos escuchando lo que no es de Dios. Porque le estamos dando importancia a lo que no es del Señor. Nos hemos desviado de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso aquí el Señor dice, hay un espacio, 2, 3, ¿cuántos espacios? ¿Cuáles son esos enemigos? ¿Cuál es ese eteo? ¿Cuál es ese fereceo? ¿Cuál es ese madianita? ¿Cuál es ese enemigo que hay acá? Que ha ocupado un espacio y que actúa en mí. Cuando Dios me da la palabra, Dios me da la instrucción, entonces yo no lo ejecuto. ¿Por qué? Porque ese enemigo es fuerte. Porque ese enemigo ha ocupado un lugar. Porque ese enemigo está haciendo una tarea, porque él no duerme. El diablo no duerme como nosotros sí. Por eso dice el Señor, cuando se durmió las vírgenes, vino el maestro. Cuando se durmieron los el trigo, vino el diablo y sembró cizaña. Cuando vino la mujer y puso en 3 medidas de harina la levadura, ¿por qué? Porque nos dormimos, porque no batallamos, porque no luchamos, porque no nos levantamos a pelear eso que el Señor nos dijo que era nuestro. Ese espacio en mi corazón. Y dice el Señor, dice esa posición en cierto lugar para un propósito específico. El diablo, ¿cuál es la tarea del diablo? Desviarnos del camino, sembrar incredulidad, traer miedo, temor, que usted no avance, que usted no crezca en el Señor. Desánimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos mirando situaciones
porque estamos viendo circunstancias. El mundo está lleno de problemas, de situación. Y todo eso nos tiene que avisar el Señor de que en qué condiciones estamos nosotros. O sea, empecemos a mirar cuál es ese espacio que el enemigo me ha ganado. ¿Cuál es ese espacio? ¿Qué es? El pleito, la pelea, la incredulidad, no quiero leer la escritura, no quiero venir a la congregación. Ahora se inventaron el ayuno y el ayuno empieza mañana a las 6 de la tarde. Y usted lo puede hacer desde mañana a partir de las 6 hasta el sábado a las 6 de la tarde. En ese trayecto usted elija la forma y la manera como usted quiere ayunar. Ahora, les recuerdo que el ayuno no es dejar de comer. Eso ya es en lo físico. Pero el ayuno, el que nos habla Isaías 58, es muy diferente. Dice que el ayuno es que usted entre a la presencia de Dios y le diga, Señor, ¿sabe qué? Vengo a afligir mi alma. ¿Por qué? Porque yo no hice lo que tenía que hacer. Sabía que estaba mal, sabía que podía, y usted empieza a hacer una reflexión, usted empieza a mirarse, usted cómo se comportó desde el año pasado hasta este año. Si usted podía hacer y usted no lo hizo, podía dar y usted no lo hizo, podía predicar y usted no lo hizo, eso es lo que dice el Señor, que debemos de empezar a mirar y pedirle al Señor que nos perdone esos pecados de culpa, porque usted lo sabe, porque nosotros no lo dijimos, porque no lo quisimos hacer. Entonces, en el día, no es que usted ponga canciones alegres, no, usted tiene que poner canciones que la lleven a reflexionar, que la lleven a pensar en que usted y yo hicimos lo malo delante de Dios. Eso es el día de mañana, desde mañana a las 6 de la tarde, según el calendario del Señor, hasta el sábado a las 6 de la tarde, y mire que dentro de esa celebración dice el Señor que debe haber una reunión entre todos, y para eso es la vigilia. Para eso es la vigilia. Venimos aquí a terminar en la vigilia. ¿Para qué? Para terminar en gozo, en alegría, para terminar que, sí, Señor, como la gente en el 31 de diciembre, ¿no? Señor, yo no vuelvo a tomar, no vuelvo a hacer esto. ¿Y qué? Porque empiezan a hacer una cantidad de promesas y como no es verdad, porque está en medio de en su licor y todo, pues el primero ya empieza a tomar. Eso era el año pasado, no es que ahora estamos en el nuevo. ¿Ya? Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es, haga un pequeño recorderis, siéntese, usted podía venir, usted podía predicar, usted podía hacer, y usted no quiso. Y una de las cosas que el Señor manda, y es muy, muy bonito que se dice, es congréguese. No deje de congregarse, porque es lo que manda el Señor, es lo que impone el Señor, que tenemos que congregarnos como uno solo. Amén, los hermanos que están allí en la red, los 29 hermanos que nos acompañan ahí, y ustedes aquí, el otro montón, como 15 son, ¿ya? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Es lo que el Señor nos está hablando. ¿Para qué? Para que usted se prepare, porque este ayuno que es de aflicción, que es de expiación, es porque usted le va a pedir perdón al Señor. Y si el Señor viene el sábado, o viene el domingo, o de aquí en adelante viene el Señor, usted se va con Dios, se va con el Señor. ¿Por qué? Porque usted ya hizo su expiación, ya le entregó la problemática al Señor, y ya el Señor borró sus pecados y estamos listos para nuestra redención. Pongámonos en pie, vamos a orar. Vamos a dejar ahí porque el tiempito. Espero que hayan entendido, que les haya gustado la palabra. Recuerde que estamos nos están dando un pan nuevo. Por eso dice el Señor, la nueva masa, con nueva palabra, con el mensaje de la Escritura del Señor. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos prepare para ese gran día. Es un solo día, es un momento, es un día en que el Señor va a enviar por nosotros. Los ángeles del cielo, dice la palabra,
vendrán y sacarán los que son del Señor y atarán a los que no son del Señor y serán llevados, serán sacados al fuego. Pero nosotros seremos puestos en ese granero del que habla el Señor. Señor, queremos poner en tus manos nuestra vida, ese espacio que ha sido ganado por el adversario. Cualquiera de las situaciones que usted tenga en su corazón, una ira, un enojo, una avaricia, la codicia, el mundo, cualquier cosa que usted sepa que el enemigo tiene ganado ese campo, ese espacio. Y el Señor te dice, nadie podrá hacerte frente, porque tú y yo vamos a luchar, vamos a batallar y vamos a conquistar ese espacio para Dios, para que allí pueda sembrar la buena semilla que es la palabra de Dios, de verdad y de sinceridad. Para que el año entrante, Señor, si no has venido tú y si tú nos tienes con vida, podamos entregar buenos frutos, Señor. De esa tierra, Señor, que tú conquistaste, que pudimos sacar al adversario de ese espacio de mi corazón y de mi mente, y ahora el que mora y vive eres tú, Señor. Permítanos, Señor, escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios. Permítanos, Señor, como dices tú, que tengamos cuidado con la falsa, porque actualmente se están moviendo muchísimas mentiras a través de la Escritura y hablando cosas que no son bíblicas, diciendo cosas que no son verdad. Porque se tiene que levantar la mentira y la falsedad y el hijo de la perdición, aquel que viene a ponernos en oposición con las cosas de la luz. Señor, así como su palabra dice que el vestido de nosotros es la luz. Por eso danos luz. Y la luz me la da la Escritura, me la da la palabra, me la da el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos con respecto a su palabra. Señor, te entregamos este día, Dios, y prepáranos para el día de mañana, que hagamos ese día, Señor, de ayuno, ese día de recogimiento, de aflicción a nuestra alma, como se llama, Señor. Aflija su alma, haga un recorderis, piense, y si todavía hay cosas en nosotros, dígale al Señor que todavía hay un enemigo, hay una espina, hay una piedra, hay una situación en su corazón que no nos está dejando crecer en el Señor. Señor, oramos para que tú nos prepares para ese momento. Sabemos, Señor, que se están cumpliendo muchas profecías, Señor, de lo que dice Daniel, de lo que habla Jeremías, de lo que habla Apocalipsis, porque tú dejaste, Señor, tú dejaste el lenguaje, tú le diste al ángel las palabras que son las profecías que se tienen que cumplir, y el ángel se las entregó a Juan, y Juan, Señor, se las tenía que entregar a los líderes de las iglesias, Señor. Y aquí queremos aprender, Señor, enséñanos la verdad de la segunda venida tuya para podernos ir contigo, Señor. Vamos a aprender cómo, Señor, tú usaste a Josué y a Caleb para que entraran, y todo el proceso que hizo para que Cristo pudiese venir y entrar al río Jordán y fuera bautizado. Gracias, Señor. Bendíganos, Señor, guarda nuestro corazón de todo aquello que haya en las redes sociales, Señor, de toda esa palabra falsa, de todo aquello que no tiene nada que ver contigo. Hoy, Señor, oro por los hermanos de Medellín, por Elina, su esposo, oro por mi hija, Señor, para que sean guardados, protegidos, Señor, porque están en tierras, Señor, en tierras que lejos de nosotros, Señor, pero que están cerca tuyo y en compañía del Dios omnipotente. Oramos por nuestras hermanas en Bogotá, Señor. Guárdalas, cuídalas, protégelas, provéales, Señor, lo que cada una de ellas necesita para seguir adelante en ese conocimiento de la palabra para poder crecer, Señor. Oro también por los hermanos de Piedecuesta, Señor. Bendígalos, guárdalos, cuídalos, sánalos, Señor.
y haz una obra de recamador con cada uno de ellos, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí en Bucaramanga, aquí en nuestra congregación, Señor. Tú conoces, Señor, sus afanes. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces, Señor, sus quebrantos. Tú conoces todo, Señor. Queremos dejar todas esas cosas en ti y decirte, sé nuestro escudo. Sé nuestro escudo y, Señor, sea esa palabra como espada para poder luchar y batallar y poder vencer, Señor. Bendígalos, guárdalos y cuídalos, Señor. Bendiga también los hermanos que están en la red, Señor. Guárdalos, protégelos. Gracias por la red, Señor. Gracias por el internet, Señor, porque a través de él nuestros hermanos pueden edificarse, nuestros hermanos pueden escuchar la palabra por las diferentes situaciones y circunstancias, Señor. Es una herramienta que tú permitiste que el hombre creara para que todas las naciones de la tierra conocieran que hay un Jesús, que hay un Dios todopoderoso y que hay un plan de redención y que el mundo lo tiene que conocer, Señor. Gracias, Señor. Oro, Señor, por la salud de Cristian, Señor. Tú sabes, Señor, que está allí en la clínica. Tú sabes, Señor, qué es el propósito que tienes con él, cuál es la tarea, qué es lo que vas a hacer con él y con esta familia, Señor. Dale fortaleza al corazón de Norita, de su esposa. Apóyela, ayúdela, Señor, en estos momentos, porque es duro, Señor, cuando vemos a nuestra pareja allí y que no podemos estar ahí, nos duele nuestro corazón, Señor. Guarda a mi hijo, Señor. Guárdalo, Señor. Que su día, que su estadía ya sea para que tú hables a su corazón, sea para lo que la voluntad suya haya dispuesto, el por qué está allí. Guárdanos a todos, Señor, de cualquier evento, de cualquier situación. Los que están enfermos, Señor, guarda la vida de los que están enfermos, Señor. Aquellos que quieren ayunar, pero debido a sus medicamentos no lo pueden hacer. Así te decía esta mañana, ¿cómo podrán hacerlo si tú no sanas sus cuerpos para que dejen de tomar medicamentos y medicinas? Para que podamos, Señor, hacer y cumplir lo que tú has mandado en su palabra. Por eso sánalo, Señor, que nadie tome medicamentos, que nadie esté indispuesto para que podamos cumplir lo que tú has mandado, Señor, en su palabra. Por eso oramos, Señor. Oramos por todos, Señor, por nuestros familiares. Oramos por todo ese propósito que tienes tú con nosotros, Señor. Sabemos que nos dirigimos a un nuevo año, Señor. Un año dulce, como te he dicho a ti, Señor. Un año donde vendrán cosas, Señor, pero tú estás ahí, como dice la Escritura. Yo pelearé por ti, yo voy delante de ti. Yo pelearé sus batallas y ganaremos. Y seré glorificado, exaltado, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Y nos quedamos con la unción de su Espíritu, nos quedamos con la palabra que llegó a nuestro corazón y con el reto y el desafío que tenemos que luchar y batallar por ese espacio que ha ganado el adversario, por ese espacio de mi corazón y mi mente y que me lleva a hacer lo incorrecto, Señor. Por eso, gracias, Dios, porque batallaremos y conquistaremos y daremos parte de victoria con frutos para el Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.